parte práctica del proyecto final de minería de datos. Para ello vamos a utilizar el software Nime que vamos a estar utilizando para realizar el proyecto. Primeramente tenemos el nodo FileReader que nos va a ayudar a cargar los datos del dataset que vamos a utilizar para realizar el proyecto. Recordemos que contiene datos de un censo de ingresos en Estados Unidos en los años 1990. Y bueno, vamos a revisar qué información es la que trae rápidamente. Tenemos la edad, el tipo de trabajo que realiza la persona. En este caso tenemos esta columna que se llama FNLWGT. Es un número que calcularon los del censo de qué tan representativo, cuántas personas en el país representa esta fila en el dataset. Realmente no sabemos cómo se calculó, así que nosotros vamos a optar por dejarlo, por no utilizar ese tipo de información. Después tenemos la educación. Posteriormente tenemos la educación, pero esta vez en formato numérico, es decir, a cada uno de los valores nominales se le asigna un número y es el que encontramos en esta parte de educación. Puede llegar a ser útil para realizar ciertos modelos que requieran de datos numéricos, por ejemplo un regresor, pero pues nosotros vamos a trabajar con un árbol de decisión, entonces no tenemos problema con trabajar con valores nominales. También tenemos el estado marital, la ocupación, qué relación tiene qué relación social tiene, de qué raza es, de qué sexo, cuánta ganancia de capital tuvo, cuántas pérdidas de capital tuvo, cuántas horas trabaja la semana, de qué estado es nativamente, es decir, si nació en Estados Unidos o es un inmigrante. Y por último tenemos el ingreso, que en este caso es las clases que nosotros queremos clasificar de menor o igual a $50,000 al año o mayor a $50,000 al año. Ok, una vez que cargamos los datos, nosotros vamos a pasar a hacer la parte de limpieza de datos. Y para ello no vamos a complicar la vida y vamos a utilizar el nodo Missing Value, que lo que nos va a ayudar es a remover todas las filas que contengan valores faltantes. Podríamos asignar otro tipo de tratamiento para estos valores faltantes, pero lo más sencillo es simplemente quitarlos. Y si nosotros comparamos, como salida del file reader, nosotros teníamos 32,561 filas. Y una vez filtradas, tenemos 30,000. Es decir, pedimos aproximadamente 2,000 filas, pero sigue siendo un buen número de filas, un buen número de datos para poder realizar el entrenamiento. Así que consideramos que es correcto simplemente descartar esos datos. Ok, ahora pasamos al column filter. Esto nos va a ayudar a seleccionar las columnas que resultan relevantes para nosotros para poder realizar el entrenamiento del árbol. Y bueno, nosotros decidimos tomar el tipo de trabajo, la educación, el estado marital, la ocupación y el ingreso pues tiene que venir porque es la variable que vamos a utilizar para clasificar. ¿Cómo llegamos a estos atributos? A prueba y error. Probamos quitando y poniendo y pues este es el número mínimo de atributos con el que nos da un buen desempeño el entrenamiento del árbol. Una vez que ya filtramos las columnas que vamos a utilizar, vamos a pasar a particionar el conjunto. Es decir, vamos a generar dos conjuntos, un conjunto de prueba y un conjunto de entrenamiento. Si nosotros entramos a ver la configuración, nosotros pusimos que fuera una prueba que tomara el 80% de las muestras y que lo tomara estratificadamente. Esto quiere decir que va a tomar el 80% de cada una de las clases y no el 80% del set en total. En este caso nosotros marcamos este checkbox de usar una semilla random. eh, y en este caso nosotros la proporcionamos. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a hacer reproductible el experimento. No importa cuántas veces lo corramos, siempre vamos a tener el mismo resultado. Si nosotros desmarcamos esta casilla, cada vez que corramos el programa se va a utilizar un número aleatorio y entonces va a dificultar mucho hacer reproducible el experimento. Okay, posteriormente pasamos a nuestro Decision Tree Learner, que en este caso nosotros lo configuramos para que utilice la ganancia para medir la calidad, que utilice el método ML para podado,
Llegamos después de varias pruebas a que 200 es el número que mejor desempeño nos dio de registros por nodo, el número mínimo de registros por nodo. Y lo demás está por default. Ok, una vez que entrenamos nuestro modelo, podremos ver el árbol que se creó. En este caso, nosotros lo podemos ver aquí. Y bueno, vamos a expandirlo por completo, hacerlo más grande. Ok, si nosotros analizamos el árbol, podemos ver que el primer atributo que consideró relevante es el estado marital. Si vemos en todo este nivel, se dedica a examinar el estado marital. Y bueno, podríamos decir que fue el más importante que consideró el modelo. El siguiente que encontró fue educación. Y bueno, podemos ver que en este nivel solamente se tomó en cuenta la educación. Y por último, el último atributo que se tomó en cuenta es la ocupación. En este caso ya digamos que es el último, el menos importante de los que había. Sin embargo, todavía es relevante para el modelo. Una vez que tenemos ya nuestro árbol creado, nosotros queremos realizar predicciones con él, queremos utilizar nuestro modelo. Y bueno, por eso vamos a utilizar el nodo Decision Tree Predictor, que se conecta con la segunda salida de nuestro nodo Partitioning, que nos va a dar el conjunto de pruebas. Es decir, vamos a probar con 20% de la información que teníamos originalmente. Y bueno, una vez realizamos estas pruebas, lo único que va a hacer es agregar una etiqueta al final que se llama predicción, que nos va a decir qué valor, el modelo qué valor cree que debería asignarle a esa fila. En este caso podemos ver que pues, más o menos le iba atinando, pero hacerlo uno por uno pues es difícil y por eso vamos a utilizar el nodo Scorer, que lo que nos va a ayudar es a ver estadísticas de qué también lo realizó nuestro modelo, qué también clasificó. Bueno, primeramente podemos revisar la matriz de confusión, que es el más sencillo, y podemos ver que para la clase menor o igual a 50.000, realizó 4.200 prácticamente clasificaciones correctas y 332 incorrectas. Es decir, tuvo muy buen desempeño para esta clase. Sin embargo, si nosotros observamos la otra clase, vemos que ocurre al contrario, que solamente clasificó 739 muestras bien y 763 las clasificó mal. Es decir, clasificó más muestras mal de las que pudo clasificar bien. En este caso, desde aquí ya podemos ir viendo que nuestro modelo tiene ciertas deficiencias para clasificar esta clase en específico. Pero vamos a ver las estadísticas más detalladas, que serían las de precisión, donde ya podemos ver el reporte detallado de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos negativos, etc. Y bueno, nosotros nos vamos a centrar en la parte de la sensibilidad, que es lo que nos ayuda a decir qué también clasifica las muestras positivas. En este caso, para la primera clase de menor o igual a 50.000, nosotros vemos que tiene una muy buena sensibilidad con un 92.7%. Quiere decir que el 92.7% de las muestras las clasifica correctamente como positivos. Mientras tanto, si nosotros observamos la segunda clase, podemos ver que tuvo un desempeño un poco deficiente, digamos malo, ya que solamente clasifica correctamente como positivos el 49.92% de las muestras. Pero si nosotros revisamos la precisión, que es donde se toma en cuenta tanto muestras positivas como negativas, es decir, vamos a dividir cuántas positivas hubo sobre el total de las muestras. Y bueno, encontramos que la primera clase tuvo una precisión muy buena, de 84.6%, es una muy buena precisión. Y la segunda se alcanzó a salvar, ya en el global, digamos, con 69% de precisión. Digamos que no es un modelo malo, pero tampoco es muy bueno. Entonces digamos que está ok, está bien, pero se podría mejorar, se debería de mejorar. Y bueno, si nosotros ya checamos la exactitud total del modelo, es decir, tomando la matriz de confusión en diagonal en vez de por filas, podemos ver que el modelo en total tuvo una exactitud de 81.8%. Eso quiere decir que es un muy buen modelo para poderlo utilizar. Y ahora bien, vamos a checar
cuál fue la posible causa de que hayamos tenido un desempeño un poco malo en esta segunda clase. Y bueno, a nosotros se nos ocurrió que tal vez podría ser por el tamaño de las muestras. Entonces añadimos este valor para contar la cantidad de datos. Nosotros le indicamos que queremos que nos cuente cuántas muestras hay de ingresos. Es decir, que nos muestre cuántos registros hay para cada clase. Una vez que nosotros ejecutamos el nodo, podemos ver las ocurrencias y vemos que para menor o igual de $50,000 al año, tenemos 22,654 muestras. Sin embargo, para nuestra segunda clase, solamente tenemos 7,508. Es decir, tenemos casi 3 veces más muestras de uno que del otro. Entonces creemos que por ahí puede ir el asunto de que el modelo no sea tan acertado, pero al final podemos decir que es un modelo que se desempeña bien. Y bueno, sería todo.